Semana, como es normal y natural, continuamos en semáforo naranja. En semáforo naranja bajo el lema sin bajar la guardia, al igual que la semana previa. Y aquí las razones y el segmento epidemiológico, así como los anuncios que estaremos haciendo el día de hoy. Siguiente. Empezando por el sistema de mensajería del 51515 que usamos para medir la demanda de personas buscando atención e información sobre COVID. Esta semana afortunadamente sigue bajando el número de usuarios, 1821. Pueden ver, es una trayectoria descendente desde nuestro pico de casi 7,000 usuarios diarios a mediados de diciembre. Siguiente. Ayer se identificaron en este sistema 145 usuarios sospechosos, también es una mejoría con respecto a los cerca de 250 de la semana previa. Entonces, en ese sentido, afortunadamente menos gente buscando información con sintomatología sospechosa de COVID. Siguiente. Siguiente. En este sentido también hemos visto una reducción, aunque menor a la de la semana previa, pero una ligera reducción en la última semana en las atenciones en el 911. El jueves pasado fueron 182, ayer fueron 180, y una reducción de 10 en el número de despachos de ambulancia, así como una reducción de 3 en el número de traslados de ambulancia. Entonces, afortunadamente sigue bajando el número de personas que buscan atención al 911, aunque con menor velocidad que lo que vimos y la caída de manera estrepitosa que vimos las semanas previas. Siguiente. Siguiente. En este sentido, tal vez la noticia que más hemos comunicado toda la semana es que continúa de manera muy acelerada la reducción de la ocupación hospitalaria. Al día de ayer en la noche teníamos 5,059 personas hospitalizadas en hospitales de la Ciudad de México, públicos y privados, de los cuales 1,498 estaban con la necesidad de un ventilador mecánico. Esta es una reducción de prácticamente 800 con respecto al número de hospitalizados que teníamos en la ciudad la semana previa. Es, si no me equivoco, la reducción más grande de 7 días que hemos tenido, ligeramente mayor que la de hace 2 semanas. Siguiente. En el área metropolitana del Valle de México tenemos 6,816 hospitalizados, de los cuales 1,814 requieren un ventilador. En este sentido también tenemos una reducción muy importante, cerca de 1,200 con respecto a hace una semana, y es una reducción ligeramente menor a la de la semana previa. Sin embargo, seguimos bajando a tasas muy grandes de decrecimiento, que es una buena noticia. Es 3,255 personas menos que el pico que llegamos a tener el 21 de enero, con 10,071 hospitalizados en el Valle de México. Entonces, una reducción en menos de un mes de prácticamente 33% en el número de hospitalizados. Siguiente. Esta reducción que hemos estado viendo nos coloca en un porcentaje de ocupación hospitalaria en hospitales públicos de la Ciudad de México de 58,65%. Es la disponibilidad más grande que hemos tenido desde inicios de diciembre y ha venido bajando de manera importante. Hace una semana estábamos cerca del 65%, hoy estamos en 58,65% con 3,410 camas libres en total, 2,628 camas libres generales y 782 camas con ventilador disponibles. Entonces, mucha mayor disponibilidad que nos ha permitido en muchos sentidos operar de mejor manera como un sector unificado de salud. Siguiente. Esta semana, más bien en estos 15 días que llevamos de febrero, así se ven los ingresos hospitalarios en el sistema de vigilancia epidemiológica. Tenemos hasta ahora cerca de 7,500 hospitalizados que han ingresado a los hospitales, de los cuales el 71% prácticamente ha sido residentes de la ciudad y el resto, el 24,5% residentes de otras entidades federativas y el 24,5% del Estado de México y 0,3% de otras entidades federativas. Siguiente. En los hospitales que le damos seguimiento más puntual, que son los hospitales de la Secretaría de Defensa Nacional, la unidad temporal del IMSS móvil en el autódromo, así como el Centro City Banamex y los hospitales de la Secretaría de Marina. En estos últimos días estamos bastante estables, cerca del 50%, ayer fue 51% de pacientes son de la Ciudad de México, 46% refieren ser residentes del Estado de México y 3% de otras entidades federativas. Siguiente. Siguiente. Tal vez una de las mejores noticias tiene que ver con la continua reducción de los ingresos hospitalarios, que es el número de personas semanalmente que ingresan a un hospital en el Valle de México. En los últimos 7 días han sido 3,724, que es una reducción de 14% comparado con los datos de la semana previa. Es una reducción muy importante comparado con nuestro máximo, que fue de 6,183,
por ahí de la tercera semana de enero. De esta manera hemos reducido pues muy importantemente, cerca del 45% el número de ingresos hospitalarios en las últimas 5 semanas y continúa afortunadamente la reducción. Siguiente. De igual manera, la Ciudad de México continúa con esta reducción, 421 ingresos menos que la semana previa, una reducción del 14%, que está en línea o muy similar a la semana previa, ligeramente abajo, aunque sí más pequeña que la de hace 3 semanas, que fue de 828. Aunque recordemos, pues estábamos en niveles mucho más amplios de ocupación hospitalaria y de ingresos, y fue cuando empezamos a descender afortunadamente. Entonces, 3 semanas con datos muy importantes de reducción de ingresos, que ya hilan 5 semanas en general de reducción de ingresos. Siguiente. En términos de las pruebas y positividad, siguiente, como les adelantamos la semana pasada, hemos visto no solo en los módulos y kioscos y macrokioscos del gobierno de la Ciudad de México, pero en general en muchas instituciones que reportan datos al CISBER, hemos visto una reducción del número de personas que se hacen la prueba. Creemos que una parte importante tiene que ver con reducción de la demanda, menos personas buscando esta atención, pero de todos modos creo que es importante mencionar que para poder seguir viendo las mejorías que estamos observando en las últimas semanas, sí queremos que este número se incremente. Ahorita estaremos anunciando una estrategia en este mismo sentido, pero informar a la población, por favor, que los módulos están disponibles. Tenemos más de 200 puntos de toma de muestra, las colas no son largas, muy rápidamente reciben ustedes una prueba, y lo más importante es que si somos sospechosos nos hagamos esta prueba, nos sepamos positivos en su caso, nos aislemos y protejamos a los más vulnerables. Estamos convencidos de la importancia de seguir haciendo pruebas en esta pendiente descendente de contagios para hacer que esta tendencia continúe. Entonces, desafortunadamente en la última semana el promedio móvil ha bajado, estamos cerca de 15,000 pruebas diarias en el último dato que tenemos. Siguiente. Pero la buena noticia es que inclusive con menos pruebas la positividad sigue bajando, bajó un punto porcentual comparado con la semana previa, inclusive con esta reducción en el número de pruebas. Estamos cerca de 14% en la suma de la positividad de pruebas de PCR de laboratorio, así como las pruebas de antígenos. Siguiente. En el caso de kioscos y macrokioscos y centros de salud, donde estamos haciendo la gran mayoría de las pruebas de la ciudad, en los últimos 7 días, un poco más de 71,000 pruebas, de las cuales identificamos 9,328 positivos, que nos refiere a una positividad semanal de 13%. Creo que aquí lo más destacable es, en estos últimos 7 días, 9,328 positivos, pero si vemos, por ejemplo, mediados de enero, esos son datos en los cuales en 2 días llegábamos a tener más de 9,300 positivos. Entonces, afortunadamente, estamos identificando menos personas positivas en la ciudad, que va de la mano con la reducción que hemos estado viendo en todos y cada uno de los indicadores de seguimiento de la pandemia. Siguiente. Siguiente. De igual manera, les presentamos unas nuevas proyecciones del modelo epidemiológico. Como ustedes saben, ha estado descendiendo inclusive más rápido de lo que pronosticábamos. Es algo que no solo está ocurriendo en la Ciudad de México, es algo que otros países del mundo, afortunadamente otras ciudades están viendo caídas importantes. Tal vez la más interesante es una caída muy similar en lo que se ve en Estados Unidos. Entonces hicimos estas nuevas proyecciones en el cual vamos muy de la línea con la línea azul, que refiere a una tasa reproductiva promedio de 0.8 en este momento. Recordarán, originalmente nuestro objetivo era tener tasas reproductivas menores a 1, eso ya era ganancia, y afortunadamente estamos teniendo tasas reproductivas mucho más bajas que eso, cerca de 0.8 en los últimos 20 días, que es una muy buena noticia, la verdad. Siguiente. Aquí pueden ver el zoom, vamos muy de la mano con esas proyecciones, unas reducciones promedio en los últimos 23 días de 150 que ahorita verán en la gráfica. Siguiente. En términos del modelo de hospitalizados que requieren ventilador, aquí la caída ha sido un poco más lenta, sin embargo en los últimos 10 días particularmente pueden ver ya una pendiente muy marcada de disminución después de cerca de 20 días de estabilidad relativa. Siguiente. La tasa de cambio, como recordarán, durante los momentos más álgidos de crecimiento, durante prácticamente todo diciembre y la primera quincena de enero, estábamos creciendo a un promedio de 150 más personas por día, que significa que cada día había 150 personas más en promedio de las que había el día previo, lo que nos llevó al nivel más alto hospitalizados que se llegó a observar en la ciudad, que fue de 10,072. Afortunadamente hemos tenido ya mejorías importantes desde mediados de enero, desde el 21 de enero en concreto,
y en los últimos 20 días en particular hemos estado muy estables entre 150 menos hospitalizados en promedio diario y entre 150 y 175, que es una muy buena noticia porque son tasas de crecimiento de la ocupación hospitalaria mucho más rápidas que las que llegamos a ver en mayo, que fueron en su mayor momento cercanas a 50. Siguiente. También, y estoy seguro de esto hablaremos mucho